Este tipo se quitó la vida dentro de la isla de Cuba. No era un tipo cualquiera, era el hijo de Fidel Castro. Y para entender por qué tomó esta decisión, tenemos que volver al principio para poder entenderlo todo. El nombre de este tipo es Fidel Castro Díaz Balart. Fidelito, como se le conocía en Cuba, nació el 1 de septiembre de 1949 en La Habana, Cuba. Su madre se llama Mirta Díaz Balart. Mirta es de la alta sociedad, su familia tiene dinero y su papá era un político que en esos tiempos. El padre de Fidelito era nada más y nada menos que Fidel Castro. Y Fidel en ese momento no era el dictador que conocíamos todavía. Era un estudiante universitario que poseía y tenía una ambición brutal. Estos dos se casan en 1948 y tienen a Fidelito en 1949. Pero aquí está el problema. La familia de Mirta trabaja para el gobierno de Batista y Fidel quiere destruir este gobierno. Así que ese matrimonio está condenado desde el día 1. Y entonces, ¡boom! En 1953, Fidel ataca el cuartel Moncada y intenta hacer un golpe de estado. Falla, lo capturan y lo meten preso en Isla de Pino. Y Mirta se queda sola con Fidelito, que tiene 4 años en ese momento. Su esposo en la cárcel, su familia odia por haberse casado con este terrorista y ella queda atrapada en el medio. Y Fidel desde la prisión empieza a escribir cartas. Pero no son cartas normales de te extraño, mi amor, no. Fidel Castro escribe cartas obsesivas sobre Fidelito. Dice que nunca va a permitir que su hija sea criado por los Díaz Balart. Dice que prefiere que el niño fallezca antes que se convierta en un burgués reaccionario. Y Mirta lee las cartas y piensa, este tipo está loco. Así que en 1955 se divorcian. Fidel sale de la prisión con amnistía y empieza la guerra de verdad. Ahora estamos en 1956. Fidel está en México preparando la invasión a Cuba con el yate Granma. Y Mirta está viviendo en Estados Unidos con Fidelito, tratando de reconstruir su vida. Y Fidel le dice, oye, mándame el niño 2 semanas, quiero verlo antes de irme a la guerra. Y Mirta piensa, bueno, es su papá, 2 semanas, ¿qué puede pasar? Así que lleva a Fidelito a México para que vea a su padre. Fidel recibe al niño y entonces hace algo brutal, según cuentan varias historias. No lo devuelve. Es decir, Fidel Castro secuestra a su propio hijo. Lo esconde en una casa de asociados, una cantante cubana llamada Orquídea Espina y su esposo mexicano. Y le dice a Mirta, olvídate del niño, se queda conmigo. No puedo permitir que lo críe tu familia de Batista. Mirta, por supuesto, entra en pánico. Así que organiza un contrasecuestro. Esto es una historia increíble. Con ayuda de su hermano Rafael y posiblemente con profesionales de seguridad mexicanos, interceptan al niño, lo rescatan a la fuerza con una operación comando y se lo llevan a Fidelito de vuelta a los Estados Unidos de América. Fidel explota de rabia, jura venganza. Ese niño acaba de aprender que él no es una persona, que es una propiedad. Pero aquí podemos ver exactamente quién es Fidel Castro, que desde ese momento quiso raptar a su propio hijo, solamente pensando en él. Y quizás un poquito más adelante esta historia nos puede interesar más por lo que ocurrió exactamente con el niño Elian muchos años después. Y entonces ocurre lo inexplicable. 1 de enero de 1959, Batista huye, la mal llamada revolución triunfa y ahora el balance de poder cambia completamente. Mirta entiende que ya no puede proteger a Fidelito desde el exilio, así que facilita el regreso del niño a Cuba. El 8 de enero de 1959 hay una foto icónica, Fidel entrando triunfante a La Habana en un tanque y a su lado está Fidelito de 9 años vestido con un uniforme militar prácticamente en miniatura. Una réplica exacta del uniforme de su papá. Fidel está diciéndole al mundo, miren, recuperé a mi hijo, es mío y ahora es un soldado de la revolución. Y desde ese momento, Fidelito deja de tener vida privada. Su madre, Mirta, tiene que irse al exilio permanentemente en España y Fidelito se queda en Cuba, rodeado de comandantes guerrilleros con la misión implícita de no traicionar nunca la leyenda que era su padre. Pero Fidel Castro, con esa malicia que tenía siempre, no quería que su hijo fuera un político. Es muy vulgar. Fidel tiene planes más grandes, quiere crear al hombre nuevo. Así que a finales de los 60 toma una decisión y va a mandar a Fidelito a la Unión Soviética a estudiar física nuclear. Pero hay un problema. Fidelito es un objetivo, la CIA lo quiere muerto, aparentemente según ellos.
Los grupos del exilio en Miami también, donde están sus propios tíos, también lo querían muerto. Así que para protegerlo hace algo brutal. Le cambian el nombre a Fidelito. Fidelito deja de ser Fidelito y ahora se llama José Raúl Fernández. Piensa en lo que esto significa para la formación de una personalidad. Vas de la luz y el calor de La Habana al invierno gris de Moscú. Estudia física nuclear, una de las carreras más difíciles que existe. Te casas con una rusa, Natacha. Tienes hijos allá. Vives inmerso en la élite científica soviética. Y cuando regresas a Cuba, a principios de los años 80, muchos de tus colegas te dicen que pareces un extranjero. Te has convertido en un hombre soviético brillante, pero desconectado de la realidad de la calle cubana. Eres un aristócrata de la ciencia importado del frío. Vaya, eres un extraño en tu propia tierra. Quiero que entiendan todo esto porque esto va a ser más importante para lo que ocurre después. Para cuando regresa, Fidel le entrega las llaves del futuro energético del país a nada más y nada menos que a su propio hijo. Recuerden lo que está ocurriendo ahora mismo con la energía dentro de Cuba. En 1980 lo nombran secretario ejecutivo de la Comisión de Energía Atómica de Cuba y su misión es titánica: construir una red de plantas nucleares que liberen a Cuba de la dependencia del petróleo. El proyecto estrella es el Central Electronuclear de Jaragua, en Cienfuegos. Si eres joven, tal vez solo has visto las ruinas, esa cúpula de cemento que se ve desde lejos y que nunca se terminó. Pero en los 80s, esa era la promesa del siglo. Se invirtieron más de 1.100 millones de dólares. Construyeron una ciudad entera, la ciudad nuclear, para alojar miles de ingenieros técnicos. Y Fidelito era el zar de todo eso. Durante esa década, Fidelito vive su mejor momento de esplendor. Tiene poder real, maneja presupuesto millonario, viaja por el mundo representando a Cuba ante la Agencia Internacional de Energía Atómica, se codea con la élite científica global. Vaya, que es la cara amigable y moderna de la mal llamada revolución. Y entonces, ¡boom! En 1989 cae el muro de Berlín, se disuelve la Unión Soviética y el suelo se abre bajo los pies de Fidelito. De repente no hay dinero, no hay suministro y Rusia, ahora capitalista, exige pagos en dólares que Cuba no tiene. El sueño de la ciudad nuclear se convierte en una pesadilla, la obra se paraliza y aquí es donde entramos en uno de los capítulos más crueles de esta historia, en el que demuestra que para Fidel Castro la política está por encima de cualquier lazo de sangre. En 1992, cuando Cuba entra en el periodo especial, que todavía continúa, la gente se desmaya de hambre en las calles, los apagones de 12, 14 horas, el descontento es palpable y Fidel Castro necesita un chivo expiatorio. Quiere demostrar que el fracaso del proyecto nuclear no fue mala planificación, sino mala ejecución, que es totalmente diferente. Y necesita dar un ejemplo de autoridad y disciplina. Oigan, ¿y qué mejor ejemplo que sacrificar a su propio hijo? El 5 de septiembre de 1992, Fidel anuncia la paralización definitiva de la obra de Cienfuegos. Fidelito, que estaba ahí asustado, es destituido sumariamente de su cargo como jefe del secretario de Asuntos Nucleares. No es una renuncia silenciosa, es un despido público y humillante delante de las cámaras de televisión. Cuenta que Fidel tuvo una discusión acalorada con su hijo, lo acusó de ineficiente, de mala gestión de recursos, tal vez de cierta arrogancia tecnocrática. Y la frase que ha pasado a la historia atribuida por Fidel Castro resume perfectamente su narcisismo. No renunciaste como un caballero, así que te estoy destituyendo. Sí, este era Fidel Castro, que siempre está buscando chivo expiatorio para tratar de cubrir sus propias espaldas. Fidelito pasó de ser el zar nuclear a ser una especie de despojo. Desapareció de la vida pública, le prohibieron salir del país, le quitaron la escolta de alto nivel y por supuesto lo silenciaron. Esto se llama Plan Pijama. Dicen que fue un momento cuando cayó en su primera depresión clínica mayor. Imagínense, por alguna casualidad, el colapso mental. Toda tu vida ha sido diseñada para ese momento. Has sacrificado tu identidad, tu juventud, te has convertido en lo que tu padre quería y cuando las cosas salen mal por razones geopolíticas fuera de tu control, tu padre te lanza a los leones para salvar su imagen.
Tremendo padre que era Fidel Castro, ¿verdad? Y todavía hay personas dentro de la isla de Cuba que dicen que Fidel Castro es mi papá, es mi pastor. A finales de los 90, cuando las cosas se calmaron, empezó lento el proceso de rehabilitación. Pero ojo, nunca regresó al círculo del poder real. Le dieron una jaula de oro, le pusieron títulos grandiosos, pero vacíos de contenidos políticos. Asesor científico del Consejo de Estado, vicepresidente de la Academia de Ciencias, pero Fidelito se reinventó, dejó la energía nuclear, que era un recuerdo doloroso, y se enfocó en la nanotecnología. Empezó a viajar de nuevo, a escribir libros, pero todos sabían que solo era la mascota intelectual del régimen. Tenía una casa bonita, carro, chofer, podía viajar, pero no tomaba decisiones. Las decisiones sobre dinero y poder que ya habían emigrado a otro lugar, hacia otros militares reales, hacia su tío Raúl Castro. Y aquí tenemos que hablar del otro lado de la moneda, de esa familia paralela que Fidelito tenía al otro lado del mar que no hemos hablado todavía. Sus primos hermanos, los hijos de su tío Rafael Díaz Valar, se convirtieron prácticamente en leyendas en Miami. Lincoln Díaz Valar, Mario Díaz Valar, llegaron al Congreso de los Estados Unidos de América. Fueron arquitectos de leyes como la Helms-Burton, diseñadas, por supuesto, para ahogar literalmente a su tío Fidel Castro. Pero en privado, la sangre seguía corriendo. La clave de todo era Mirta Díaz Valar, ella que vivió en Madrid hasta su muerte en julio del 2024. Actuaba como puente, viajaba a Cuba a ver a su hijo y viajaba a Miami a ver a sus sobrinos. Se dice, y esto es un secreto a voces, que había un pacto de no agresión personal. Los primos nunca atacaron directamente a Fidel y Fidelito nunca habló mal públicamente de su familia materna. Pero hay otro dato trágico que une a ambos lados y que arroja luz sobre el final de Fidelito. La depresión no era exclusiva de él. Gabriel Díaz Valar, otro de los primos hermanos, también se quitó la vida después de batallar con una depresión. Esto sugiere que tal vez había una predisposición genética, una vulnerabilidad biológica compartida que combinada con la presión de la historia se volvía letal. Y ahora comienza el acto final de esta tragedia que empezó a tomar forma en noviembre del 2016. La muerte de Fidel Castro. Para el mundo fue una noticia histórica. Para Fidelito fue el principio del fin. Aunque su relación con su padre había sido fría y difícil, Fidel era su protector. Mientras el coma andante respirara, nadie se atrevía a tocar a su hijo. Pero con Fidel muerto, Fidelito quedó políticamente huérfano. Ahora el poder en Cuba ya había cambiado de manos, estaba en manos de Raúl Castro, que era el, pongo entre comillas, presidente. Pero el poder real estaba detrás de escenas. El hombre que controlaba los secretos de la inteligencia del ejército era Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro, que ya tenemos un video con respecto a todo esto. Fuentes disidentes y personas que conocían la familia íntimamente han descrito una rivalidad feroz entre estos primos. Alejandro, conocido como el Tuerto, representaba el aparato militar y espionaje. Fidelito representaba la tecnocracia académica que nunca disparó un tiro. Con el ascenso del raulismo, Fidelito empezó a sentirse marginado e ignorado. Dicen que se quejaba amargamente en privado, decía que lo trataban como un ciudadano de segunda clase, le cortaron presupuesto de investigación, le restringieron viajes, lo monitoreaban las comunicaciones. Sentía que su primo Alejandro lo tenía acorralado. La depresión regresó con fuerza devastadora. El sentimiento de encierro, de inutilidad, de soledad, debió ser insoportable para el hijo de Fidel Castro. Un hombre brillante atrapado en un sistema que ya no lo respetaba, sin posibilidad del escape porque su apellido era su propia prisión. Estas son las historias que la dictadura cubana no quiere que ustedes entiendan. El 1 de febrero del 2018 la noticia sacudió a Cuba. Fidel Castro Díaz Valar se había quitado la vida a los 68 años. El comunicado oficial en el periódico Granma fue inusualmente explícito. Admitieron que se había quitado la vida y que llevaba meses recibiendo tratamiento por un estado depresivo. El manejo de la dictadura sobre su muerte fue frío y rápido. Querían pasar página. Querían que se viera como un problema médico, no como una crisis política. Pero aquí es donde vamos a nosotros ahora a entrar y dar mucho más detalles. Habían 3 personas que estaban al lado de Fidelito cuando todo esto ocurrió. Un doctor,
una enfermera y el guardaespaldas de Fidelito. Fidelito en esta plena crisis existencial dijo que lo iba a contar todo, que se iba a comunicar con sus primos y que iba a decir toda la verdad con respecto a esta mal llamada revolución. Ante todo eso, el guardaespaldas que se encontraba en ese momento llamó a su primo, a Alejandro, el tuerto, y le dijo, oye, que este hombre va a hablar y va a llamar por teléfono y va a acabar con todo. Y el primo dijo, pues hazlo como si fuera un suicidio. Lo más interesante de esta historia es que los pocos testigos que quedaban eran la enfermera, el doctor y el guardaespaldas. Y por alguna casualidad, la enfermera, el doctor y el guardaespaldas murieron por accidentes de autos, infartos y todo esto. Eliminaron todas las pruebas, todos los testigos de lo que le ocurrió a Fidelito en ese lugar. Pero antes ya se lo habían contado a otras personas también. Ahora podemos entender por qué razón están tratando de pasar página lo antes posible. Hoy el legado de Fidelito sobrevive con sus hijos, los nietos mayores de Fidel Castro, Fidel Antonio, Mirta María y José Raúl. Todos han seguido el camino de la ciencia. Fidel Antonio está en Cuba integrado a la Universidad de Ciencias Informáticas defendiendo esta maldita dictadura que mató a su padre. Pero José Raúl y Mirta María han pasado gran parte de su vida en Europa, en España, protegidos por la nacionalidad de su abuela, Mirta. Y no podemos terminar sin recordar a Marta Díaz Balart, la madre. Ella falleció muy recientemente, en julio del 2024, en Madrid, a los 95 años. Fue la gran testigo silenciosa de toda esta tragedia que yo te estoy contando. Y ahora te pregunto a ti que me estás mirando aquí ahora mismo. ¿Crees que Fidelito alguna vez tuvo una oportunidad real de ser libre o su destino estaba escrito desde el momento en que nació? ¿O crees tú que Fidelito se suicidó o se quitó la vida? ¿O simple y llanamente la dictadura cubana lo sacó del medio porque querían filtrar toda esta información? Déjame tu opinión en los comentarios, me interesa mucho leer cómo interpretaste esta historia, si te sientes mal por él o si crees que fui simplemente una pieza más de esta maquinaria. Y otra cosa, si este análisis te pareció valioso, denle un like a este video para que YouTube se lo muestre a más personas. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Activa las notificaciones. Recordarle también que nos puedes seguir en nuestra página de Facebook El Mundo de Darwin. Y por supuesto, darnos un like y compartir todo esto con la mayor cantidad de personas posible. Así que nos vemos en un próximo video.